La organización Boricuas Unidos en la Diáspora ha lanzado una campaña en redes sociales a favor de votar no en el referéndum estadidad sí o no de noviembre en Puerto Rico. El excongresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, se ha unido a ese movimiento y hoy nos acompaña para abundar al respecto. Gracias por estar con nosotros, Gutiérrez. Gracias, un placer. Este plebiscito, como todos sabemos, no cuenta con el aval del Congreso, por lo tanto no es vinculante y usted lo ha calificado como injusto. ¿Por qué? Bueno, es ilegítimo, injusto, porque nunca se ha llegado a una mayoría para la estadidad. ¿Por qué no está en el plebiscito el autonomismo? ¿Por qué no está la independencia? ¿Por qué no se le permite al pueblo de Puerto Rico decidir cuál de las alternativas no coloniales se puede seleccionar? ¿Por qué solamente se ofrece una alternativa? Como si esa alternativa ya se hubiese decidido. No está decidido. Debemos permitir que la democracia prevalezca y que todas las alternativas sean presentadas ante el pueblo. Entonces, ¿usted considera que una asamblea constitucional de estatus sería más apropiada para definir la condición política de la isla? Mira, yo creo que Nidia Velázquez y la congresista Ocasio-Cortez tienen una propuesta que permite que todo el pueblo puertorriqueño pueda participar en el proceso de decolonizar a Puerto Rico. Y creo que es, ¿cómo le diría? En este momento, pues, es un buen framework, ¿verdad? Para encuadrar nuestro trabajo hacia el futuro. Usted comentó que la estadidad no cuenta con una mayoría. ¿Qué exactamente sería considerado una mayoría en un plebiscito? Por ejemplo, como en el caso de las enmiendas constitucionales, en los estados generalmente requieren un 60% o más del voto. No es una simple mayoría de 50 más 1. Mire, vamos a suponer mañana que 500,000 de personas voten por la estadidad y otros 500,000 votan en contra, pero la estadidad gana por un voto, una mayoría. ¿Qué tú le vas a decir a los 4.990.000 puertorriqueños? Que no hay alternativa. Obviamente tiene que ser una mayoría abrumadora. Y nosotros estamos diciendo, este proceso es ilegítimo, este proceso está diseñado por un partido, el Partido Nuevo Progresista, quien ha diseñado esta encuesta, que no es más de una encuesta, porque no va a ir a ningún lado. ¿Tú sabes por qué hicieron esto? Para malgastar el dinero en vez de ponerle techo en las casas de la gente, en vez de arreglar la carretera, en vez de luchar en contra del COVID-19, estamos celebrando esta consulta, que es un insulto esta consulta. Entonces, ¿qué considera usted que va a pasar si prevalece el sí, o sea, a favor de la estadidad? ¿La comisionada residente Jennifer González irá al Congreso a presentar ese resultado de ese plebiscito? Bueno, ella ya ha presentado el resultado falso del 2019, donde usted y yo sabemos que el 80% del pueblo puertorriqueño rehusó. Así que me parece a mí que ya esta encuesta se ha hecho antes y la estadidad nunca ha logrado una mayoría, ¿verdad?, en una encuesta legítima del pueblo puertorriqueño. ¿Y por qué entonces este énfasis de que esto ya está decidido? No está decidido. Solamente en la mente corrupta de una Jennifer González, que obviamente es un pinche de más nadie que Donald Trump, el presidente que más ha demostrado su odio y repudio hacia nosotros los puertorriqueños. Nos ha faltado el respeto, nos ha tratado inhumanamente y ahora ella quiere hacer estadidad. ¿Para qué? Interesante de todo esto, yo digo que yo voy a votar no. ¿Tú sabes quién es el primero que va a votar no? El presidente Donald Trump, que en 5 ocasiones ha dicho no a la estadidad. Y sin embargo, lo aman, lo quieren y quieren reelegirlo de presidente. Así que la contradicción no es mía, la contradicción es de Jennifer González. Usted se opone, obviamente, a la estadidad. Entonces, ¿qué movimiento apoya usted? La independencia, ¿no? Yo siempre he apoyado y siempre he sido puertorriqueñista, como son la mayoría de los puertorriqueños en todos los sondeos que se ha hecho. Yo soy puertorriqueñista, yo quiero una patria libre, independiente, soberana. Puedo ver una relación estrecha con los Estados Unidos. Yo propuse que se hiciera un compacto de amistad, de solidaridad.
entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo de los Estados Unidos, pero siempre manteniendo, ¿verdad?, nuestra propia dignidad como puertorriqueños. Puerto Rico es una nación, Puerto Rico es un pueblo, y yo quiero que eso se mantenga igual. Gutiérrez, entonces, ¿por qué piensa usted que el movimiento separatista nunca ha prevalecido en ninguna elección? De hecho, los porcentajes que sacan en las elecciones son muy bajos, 3, 4, 5%. En algunas ocasiones incluso han tenido que reinscribir al Partido Independentista Puertorriqueño porque simplemente no cuenta con el apoyo. ¿Podría ser que la narrativa del Partido Independentista Puertorriqueño no ha cambiado y el pueblo le tiene miedo al socialismo, al comunismo? Porque no es ningún secreto que ellos han aplaudido y nunca han atacado, vamos a decir, a los Castro, a los Chávez, a los Maduros del mundo. Mire, siempre es interesante. Los independentistas, como usted quiere saber por qué no hay independentistas, escuche sus propias palabras, escuche su propia pregunta, una pregunta que está llena de repudio y de odio hacia independentistas. Y así como usted ha hablado, así como usted ha hecho esa pregunta, una pregunta llena de prejuicio, no es una pregunta, ¿verdad?, que usted tiene en su mente como moderador de esta conversación que la independencia es mala. ¿Por qué tú crees, si cada vez que tú prendes la televisión tildan los independentistas de malos? Sin embargo, cada vez que hay un debate, y como han habido para gobernador, ¿por qué es que en todos los sondeos el Partido Independentista es el que gana el debate? Porque el pueblo, cuando escucha como nosotros pensamos, ¿por qué vamos a hacer? Bueno, Cerro Maravilla. ¿Qué hicieron en Cerro Maravilla? Usted sabe lo que hicieron. Llevaron a un independentista y lo asesinaron. ¿Cuántos independentistas a sus casas no han sido quemados? ¿Cuántos no tienen carpeta? ¿Cuántos han sido mandados a la cárcel? ¿Cuántos le han negado trabajo? Por la represión que existe en Puerto Rico y ha existido en contra de todo movimiento independentista. Gutiérrez, en ningún momento he dicho yo que la independencia sea buena o mala. Yo simplemente... No. Perdone, pero yo no lo interrumpí a usted, no me interrumpa. Usted hizo la pregunta y entonces usted verá que usted está prejuiciado. Y yo no estoy prejuiciado. Se lleva a cabo a todos los niveles de la sociedad puertorriqueña. Ok, puedo hablar ahora. Usted no me va a decir a mí que la narrativa del movimiento separatista no ha sido la misma por las pasadas décadas y que por eso quizás es que el pueblo puertorriqueño le tiene miedo al Partido Independentista y por eso no figura en las elecciones prácticamente. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala. El pueblo le tiene miedo. Lo que ha sucedido en Puerto Rico es un proceso de coloniaje. ¿Usted sabe lo que sucede en el colonialismo? Se le quita a la gente el deseo de ser independiente, de ser autónomo, de creer en sí mismo. Yo creo en Puerto Rico. Yo creo en la habilidad de los puertorriqueños de construir un futuro certero, lleno de democracia, lleno de justicia. Ellos dicen, pues vamos a traer la estadidad porque entonces toda la pobreza desaparece. ¿Y cómo fue cuando yo visité a Kissimmee? Yo vi pobreza en la estadidad, en el estado. ¿Por qué yo veo tantos puertorriqueños desempleados en el mismo Orlando, viviendo en pobreza, sin cuidado médico, sin plan médico, sin trabajo, pagando mínimo $1,200 por un apartamento que es una porquería? Yo lo vi en carne propia, así que eso no resuelve nada. Lo que resuelve es que nosotros como puertorriqueños nos definimos nuestro futuro. Y ya usted verá, con todas sus mentiras, con todos sus engaños y con todo ese embeleco de siempre atar a los independentistas a todo lo malo que ha pasado a través del mundo, ¿por qué nunca lo comparan con Suecia? ¿Por qué nunca lo comparan con países libres, independientes y democráticos? ¿Por qué? Nunca nos comparan porque quieren que nosotros perdamos. Eso es todo. Hay un prejuicio enorme. Bueno, quizás no lo han hecho porque usted sabe que durante la historia muchos líderes de la independencia en Puerto Rico han aplaudido la labor, por ejemplo, de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana. Entonces la gente piensa que si están aplaudiendo eso, eso es lo que están proponiendo para Puerto Rico. Y la gente no quiere nada que ver con eso. Qué triste tu narrativa. Porque yo fui a Filadelfia, ahí está la escuela Julia de Burgos, independentista. Así que el pueblo puertorriqueño no lo ha rechazado, ¿verdad?
Y como cuando yo visito a Chicago, hay una escuela superior que se llama José de Diego. ¿Cómo es eso? Explícame cómo las escuelas públicas a través de los Estados Unidos, donde hay comunidad puertorriqueña, escogen casi siempre a patriotas puertorriqueños para nombrar esa escuela. No es nuestro miedo, es tu narrativa del miedo, no es la narrativa del pueblo puertorriqueño. Gutiérrez, yo le quería preguntar su opinión sobre un proyecto de ley que presentó el congresista de aquí del área central de la Florida, Darren Soto, para que Puerto Rico sea el estado 51 de la Unión Americana. ¿Eso es meterle por la garganta a la cañona al pueblo puertorriqueño la estadidad? Pregunto. La estadidad no es una opción que el pueblo puertorriqueño ha avalado y apoyado en mayoría. Punto, bicicleta. No hay. Y no hay ninguna prueba en contra de eso. Le pregunto nuevamente, ¿cuál sería una mayoría que se pueda considerar como una mayoría para que se tomen los pasos para entonces que cambie la condición política de Puerto Rico? ¿50% más uno o 60 o 70%? Tiene que ser bastante grande. Perdón, para no lo escuché. Eliminar el pueblo de Puerto Rico tiene que ser bastante grande. Yo sé que una victoria pírrica, si ganan. Y mira, quizás ganan, porque tú no vives en Puerto Rico, ¿verdad? Yo sí vivo en Puerto Rico. ¿Hace cuánto vive allá? La Junta de Elecciones de Puerto Rico promoviendo los anuncios por Univisión, por Telemundo, por todos son pro estadidad. Todos. No hay ninguna otras fuerzas. Pero aún con todo eso, usted verá los resultados. Yo creo que el pueblo puertorriqueño en su mayoría es un pueblo puertorriqueñista. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere mantener la identidad puertorriqueña y que va a luchar por eso. Usted está apoyando obviamente la candidatura de Joe Biden para la presidencia, Gutiérrez. Sí, yo apoyo a Joe Biden para presidente porque nosotros tenemos que acabar. No como Jennifer González, que ama a Trump. Yo repudio a Trump, porque Trump ha tratado a Puerto Rico con la crueldad e inhumanidad inaceptable y que yo nunca he visto antes. Y por favor, vivo en Puerto Rico. Aún no hay techos en casa. Ahí no hay carreteras que no se han arreglado. Hay escuelas que no se han reabierto. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, la inhumanidad con la cual esta presidencia ha tratado. Pero aparentemente los estadistas, aun cuando Trump los repudia y nos odia a todos los puertorriqueños, lo quieren aceptar. Ese es el colonialismo y esa es la mentalidad colonial. Aceptar aun cuando te pegan. Gutiérrez, ya para terminar, uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, el médico cardiólogo, que está obviamente postulado en un partido político muy pequeño, él dijo en el primer debate un comentario que fue bastante interesante, me pareció. Él dijo, quizás el problema no es el Estado Libre Asociado, quizás el problema es la forma en que se maneja, la corrupción, el despilfarro. Puerto Rico vive una de corrupción inmensa a todos los niveles, pero la peor corrupción es la corrupción de las corporaciones norteamericanas, como Walgreens, como Walmart, como Home Depot, que vienen a pagar a Puerto Rico miserias de salarios y a la misma vez quieren tener el mercado para su gozo y para su explotación. Esa es corrupción también, y a nivel del gobierno existe. Pero el doctor / pastor que ahora habla de Puerto Rico, él habla sin credibilidad sobre ninguna otra cosa de Puerto Rico. No sé ni por qué estamos hablando de lo que él piensa, porque la última vez que yo lo vi en el debate, estaba hablando de los aparatos que tenemos los hombres y las mujeres y la diferencia en aparatos. ¿Qué carajo doctor habla en términos de aparatos y un doctor? Yo no sé dónde consiguió su licencia de medicina, pero yo no lo quiero visitar. El excongresista demócrata del estado de Illinois, ahora residente de Puerto Rico, Luis Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.